Continuamos ahora con nuestro tema de Primera de Corintios, capítulo 14. Como les dije, son varias lecciones las que vamos a estar nosotros teniendo a fin de poder abordar la mayor parte de los argumentos que se presentan con respecto a lo que Pablo dice en el verso 34 y 35 de este libro de Corintios, del capítulo 14. En el día de ayer, nosotros estudiábamos el argumento que algunos presentan de que esta porción no forma parte de la Biblia, que es una interpolación que un escriba realizó tiempo después, pero que no pertenece al escrito inspirado del apóstol Pablo. Este es uno de esos argumentos, uno de los varios que hay tratando de refutar o no aceptar lo que dice en esos pasajes. Hoy vamos a ver dos nuevos, pero como estudiábamos en el día de ayer, Primera de Corintios 14, versos 34 y 35, sí forma parte de la Biblia. Forma parte de lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto. No es una añadidura por parte de un escriba años después. Ahora, el otro argumento que se presenta es el siguiente. Que esta cita que aparece en el verso 34 y 35 es algo que estaban diciendo los corintios y que es una cita que Pablo rechaza, que Pablo no está de acuerdo con lo que dice en el verso 34 y 35, que era algo que estaba ocurriendo en Corinto porque a ellos se les había ocurrido ese tipo de conducta y que entonces Pablo les escribe para decirles que él rechaza lo que ellos están llevando a cabo con las mujeres en la iglesia en Corinto. Por decirlo en otras palabras, Primera de Corintios 14, 34 y 35 no son las palabras de Pablo, sino que son una cita de los corintios que Pablo rechaza. Como hemos venido haciendo en las lecciones que hemos estado estudiando, una cosa es que uno lo diga, pero otra cosa es la evidencia de que eso es lo que exponen los promotores del feminismo evangélico en su argumentación. Si le prestamos atención, voy a volver a leer los pasajes del verso 33 al 36 para que nos ubiquemos en contexto. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Quiero que le presten atención a este último verso, el verso 36, porque en él aparecen dos términos que, observen bien la pantalla, van a aparecer resaltados. ¿Acaso? El término o. ¿Acaso ha salido o solo ha? Lo interesante es que el término griego utilizado por Pablo en este verso 36 es el mismo para esos dos términos. ¿Acaso? O, valga la redundancia, o. El término griego es este.
que se traduce como qué o acaso. Dependiendo de la versión de la Biblia que usted utilice, va a encontrarla. En este caso estamos utilizando la Reina Valera. Otras versiones no dicen acaso, no dicen o, dicen más bien que. Sería así, que ha salido de vosotros la palabra de Dios, que solo a vosotros ha llegado. Por eso hago el énfasis en este momento, en ese sentido. Porque la argumentación de los promotores del feminismo evangélico se basa en este término del verso 36. ¿Cuál es la argumentación que ellos presentan con respecto a esto? Gilbert, en su libro Más allá de los papeles sexuales, dice: vale la pena señalar que en Primera de Corintios, más que en cualquiera de sus otras epístolas, Pablo usa la partícula E en griego, que se traduce que o acaso. Pablo usa la partícula para introducir refutaciones a las declaraciones que la preceden. Ahora, ¿cuál es la declaración que precede al verso 36? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, el argumento es que esas no son palabras de Pablo. Esas son palabras de lo que la iglesia en Corinto estaba diciendo con respecto a la mujer, y que ahora entonces en el verso 36 Pablo usa la partícula E en griego, que aquí es traducida acaso u o, para introducir una refutación a esa declaración que la precede. Espero que hayan entendido eso, mis hermanos. Ahora, lo interesante dentro de esto, hermanos, es que es precario considerar una declaración en la Biblia como una cita que el autor rechaza, a menos que tengamos pruebas sólidas del contexto. Nos devolvemos. ¿Qué es lo que dice el autor del libro Más allá de los papeles sexuales? Está diciendo que el apóstol Pablo, en lo que declara en el verso 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Eso que dice en el verso 36 es una refutación del apóstol Pablo de lo que dice el verso 34 y 35, porque lo que está en esos dos versículos no es de él, sino que es una afirmación de los corintios, no del apóstol Pablo. Volvamos nuevamente. Es precario considerar una declaración en la Biblia como una cita que el autor rechaza, a menos que tengamos pruebas sólidas del contexto. Ustedes, hermanos, me han escuchado en muchas ocasiones y he sido reiterativo en decir que si no se tiene en cuenta el contexto de un pasaje, el resultado final será error, contradicción. Y lo que estamos viendo nosotros aquí cae dentro de esa categoría. Debemos tener mucha precaución al decir que algo es una cita que Pablo rechaza. Porque si nos equivocamos, estamos negando algo que es la palabra de Dios para nosotros. Recordemos, lo voy a colocar aquí para que quede en la pantalla, porque vamos a analizar el contexto
de el pasaje en Primera de Corintios 14, verso 36, y mirar si el argumento de Gilbert en su libro Más allá de los papeles sexuales, de que Pablo está refutando las declaraciones que la preceden, si es verdad o no. Lo que es real es que el argumento que presenta el señor Gilbert es exactamente lo contrario de lo que significa la palabra en contextos como este. A continuación, vamos a mirar varios pasajes en donde aparece la misma partícula, e, pero aparece traducida como o. Lo van a entender mucho mejor cuando veamos los pasajes. Pablo quiere que los lectores nieguen el versículo 36. Presten atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo quiere que los lectores nieguen el verso 36. Pablo les ha escrito a los corintios y les dice, niéguenme lo que digo en el verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Eso es lo que Pablo quiere. Pablo quiere que ellos, los corintios, nieguen lo que él dice en el versículo 36. Ahora, si ellos no son capaces de negarlo, de esa manera muestra que deben seguir lo que él está enseñando en los versículos 34 y 35. ¿Y qué está enseñando Pablo en los versículos 34 y 35? Que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, algo más dice aquí el apóstol Pablo, y es que él quiere que vean que deben hacer lo que se hace en todas las iglesias de los santos. Esto no es un asunto exclusivo de la iglesia en Corinto. La conducta que deben tener las mujeres en la iglesia en Corinto es la misma conducta que tienen en todas las iglesias de los santos. Por eso dice en el verso 33, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pablo quiere que ellos entiendan que deben hacer lo que se hace en todas las iglesias. Algunos han presentado como argumento que esto era una cuestión solo de Corinto, que el caso era especial solamente de la iglesia en Corinto. Y vemos aquí que la instrucción de Pablo es que esto es en todas las iglesias, no un acto exclusivo particular de la iglesia en Corinto. Y finalmente, Pablo les está diciendo a ellos que no son la fuente de la palabra de Dios y que no pueden crear sus propias reglas contrarias a todas las otras iglesias y contrarias a Pablo. Por eso, el contexto, hermanos, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si lo ignoramos por completo, siempre el resultado será que lleguemos a conclusiones totalmente equivocadas. Vuelvo y repito, debemos tener mucha precaución al decir que algo es una cita que Pablo rechaza. Porque si nos equivocamos, estamos negando algo que es la palabra de Dios para nosotros, algo que tenemos que obedecer, porque es palabra de Dios. Recuerden que el señor Gilbert ha dicho, y en esta ocasión ven ustedes que está en letra roja, dice, Pablo usa la partícula para introducir refutaciones a las declaraciones que la preceden.
Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a mirar el contexto remoto en Corintios de lo que Pablo dice en el verso 34, 35 y 36. Si particularmente lo que él dice en el verso 36, de que si ha salido, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si realmente es una refutación a las declaraciones que la preceden. Y los voy a invitar, hermanos, para que le presten bastante atención a los pasajes que quiero compartirles a continuación para que miremos si lo que afirma el señor Gilbert en su libro es realmente lo que está sucediendo en Primera de Corintios capítulo 14. Ejemplos paralelos muestran que Pablo quiere que los lectores nieguen el versículo 36. La palabra de Dios no salió de ellos y ellos lo sabían. Y de esa manera muestra que deben seguir la enseñanza de Pablo en los versículos 34 y 35. Pablo no está negando lo que dice el verso 34 y 35. Y podemos comparar otros ejemplos en los que Pablo usa la misma partícula, la misma construcción. Pablo afirma la declaración que viene antes de o. Primera de Corintios capítulo 6, verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Recuerden el argumento del señor Gilbert en su libro. Pablo usa la partícula o para introducir refutaciones a las declaraciones que la preceden. Vamos a mirar entonces un ejemplo en donde aparece la partícula o, como en Primera de Corintios 14, 34, 35, específicamente el versículo 36. No sabéis, verso 15, Primera de Corintios 6, 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ahora el verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Recordemos el argumento del señor Gilbert. Pablo usa la partícula o, que aquí la acabo de resaltar en color naranja en el verso 16, para introducir refutaciones a las declaraciones que la preceden. Bueno, en el verso 16 tenemos la partícula o. ¿Y cuál es la declaración que la precede? Lo que dice el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Esa es la declaración que la precede. El señor Gilbert, ¿qué dice? Que Pablo usa la partícula o para introducir refutaciones a las declaraciones que la preceden. Ahora, ¿qué es lo que dice en el verso 6? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Pablo quiere que acepten, reconozcan lo que dice el versículo 15. Pablo no está refutando lo que dice el versículo 15. Él quiere que lo acepten. Él está diciendo que nunca deben hacer que los miembros de Cristo se conviertan en miembros de una ramera.
Él no está negando, él no está refutando lo que dice el verso 15, antes lo está afirmando cuando en el verso 16 introduce su afirmación con la partícula o. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Vemos entonces, hermanos, que el argumento del señor Gilbert de que cuando Pablo usa la partícula o para introducir refutaciones a las declaraciones que la preceden, no es cierto. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nuevamente, en el mismo capítulo 6 de Primera de Corintios, versículos 18 y 19. Ya vieron lo que acabamos de hacer con el verso 15 y 16. Ahora, si le prestó atención, usted podrá entonces darse cuenta de que lo que Pablo está haciendo es reafirmando lo que declara el verso anterior. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Luego de lo que dice aquí en el verso 18, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Está Pablo refutando lo que dice en el verso 18? ¿O lo está confirmando? Recuerden, el argumento del señor Gilbert es que cuando Pablo usa la partícula o, la usa para introducir una refutación a la declaración que la precede. ¿Está Pablo refutando el que huyamos de la fornicación? No, bajo ninguna circunstancia. Pablo quiere que los corintios acepten lo que dice en el versículo 18, no que lo rechacen. El hecho del asunto es que Pablo usa la partícula o para introducir una afirmación de la declaración que la precede. No la está negando, no la está refutando. Entonces el argumento del señor Gilbert choca con lo que el contexto realmente nos está mostrando. Otro ejemplo, capítulo 9, verso 4 al 6. Hermanos, quiero ser bien reiterativo en esto, porque como les decía hace un instante, son varios los argumentos en contra que el feminismo evangélico ha elaborado para negar lo que dice Primera de Corintios 14, 34 y 35. Leamos entonces en el capítulo 9, dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y ahora el versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Está Pablo refutando con lo que declara en el verso 6, empezando con la partícula o, lo que dice en el verso 4 y 5. ¿O lo está reafirmando? ¿No tenemos derecho de comer y beber? Claro que tenían derecho de comer y beber. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Claro que ellos tenían derecho. Pablo no está negando eso. Pablo lo está reafirmando cuando en el verso 6 dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? El argumento del señor Gilbert
afirma exactamente lo contrario de lo que significa en la palabra en contextos como 1 Corintios 14, que lo vemos aquí con 3 ejemplos que ya hemos observado. El señor Gilbert dice que Pablo usa la partícula para introducir refutaciones a las declaraciones que la preceden. Y la verdad es lo contrario. Pablo usa la partícula para introducir la reafirmación a las declaraciones que la preceden. Una vez más, Pablo quiere que los corintios acepten lo que afirman los versículos 4 y 5 del capítulo 9. Que tiene derecho a comer y beber y que tiene derecho a estar acompañado por una esposa. La partícula o muestra que quiere que acepten lo que precede. No es una refutación, como lo afirma el señor Gilbert en su libro Más allá de los papeles sexuales. Otro ejemplo en 1 Corintios, capítulo 10. Recuerden, el argumento no encaja con lo que el contexto nos está mostrando. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 10. El punto es el mismo. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Está la declaración. Verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El punto es el mismo. Cuando Pablo dice "o" en el verso 22, muestra que quiere que acepten lo que afirma en el verso 21. Que no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Es lo que Pablo está enseñando. Él no está refutando lo que dice el verso 21. Está reafirmando lo que dice en el verso 21. Quiere que los corintios acepten lo que afirma en el versículo 21. Señor D.A. Carson. Bueno, enseguida lo voy a leer. Me devuelvo. El argumento del señor Gilbert choca directa y rotundamente con el contexto de 1 Corintios 10. Pablo usa la partícula para introducir una reafirmación de la declaración que la precede, no para refutarla. En eso se contradice totalmente el señor Gilbert. Ahora, señor D.A. Carson, en el libro Recuperando la masculinidad y feminidad bíblica, en la sección sobre el silencio en las iglesias, dice algo genial que quiero compartir con ustedes, porque estamos considerando este argumento de que esta es una cita que Pablo rechaza. El argumento en el mundo evangélico es que esta es una cita no de Pablo. Pablo no dijo eso. Eso lo dijeron, fueron los corintios. Y entonces que Pablo está rechazando, está refutando eso que ellos dijeron y que lo transcribe en el verso 34 y 35. Dice el señor Carson: todos los eruditos cometen errores. Yo no menos que otros. Pero la pura vehemencia que ha rodeado el tratamiento de esta partícula en los últimos años da fe de que nos enfrentamos a algo más que un lapsus ocasional de juicio exegético.
Estamos ante una ideología tan segura de sí misma que en manos de algunos, al menos, el texto no puede hablar por sí mismo. El hecho bruto es este. En todos los casos en el Nuevo Testamento, donde la partícula disyuntiva en cuestión se usa en una construcción análoga al pasaje en cuestión, su efecto es reforzar la verdad de la cláusula o versículo que lo precede. ¡Excelente! Porque es lo que hemos visto en los pasajes que acabamos de leer. Pasajes del apóstol Pablo. Su efecto es reforzar la verdad de la cláusula o versículo que lo precede. No refutarla, no negarla, no rechazarla. Vuelvo y leo, hermanos, porque es excelente lo que dice el señor Carson sobre este punto. En todos los casos en el Nuevo Testamento donde la partícula disyuntiva en cuestión se usa en una construcción análoga al pasaje en cuestión, su efecto es reforzar la verdad de la cláusula o versículo que lo precede. Dice más. Veamos. El punto de Pablo en 14:36, Primera de Corintios 14:36, es que algunos corintios quieren negar o refutar lo que Pablo ha estado diciendo en los versículos 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Conocemos el resto. Así que continúa. O si te resulta tan difícil conceder esto, entonces considera. ¿La palabra de Dios se originó en ti? ¿O eres la única gente a la que ha llegado? Esto es parte de la frecuente insistencia de Pablo en esta carta de que la iglesia de Corinto regrese a la práctica y perspectiva común de las otras iglesias y la sumisión incondicional a la autoridad apostólica. Esto que dice el señor Carson es realmente lo que Pablo está exponiendo. Es lo que está diciendo ahí en Primera de Corintios 14. Pablo no está rechazando el verso 34 y 35. Pablo está reafirmando lo que está diciendo en el verso 34 y 35. Por tanto, el argumento del señor Gilbert de que vale la pena señalar que en Primera de Corintios, más que en cualquiera otra de sus epístolas, Pablo usa la partícula para introducir refutaciones a las declaraciones que la preceden. Y acabamos de ver 5 ejemplos, 5 pasajes distintos a Primera de Corintios 14, en donde el apóstol Pablo usa la partícula, pero no para introducir una refutación de las declaraciones que la preceden, sino para reafirmarla. Cuando en el verso 36, Primera de Corintios 14:36, Pablo dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? No está refutando lo que precede en el verso 34 y 35, está reafirmando, está buscando que los corintios acepten lo que dice el verso 34 y 35, porque es algo que es la conducta regular en todas las iglesias de los santos. ¿Y cuál era la conducta regular en todas las iglesias de los santos? De que las mujeres callaran en las congregaciones porque no les era permitido hablar, sino que estuvieran sujetas como también la ley lo dice, y que si querían aprender algo, preguntaran en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y eso lo reafirma Pablo cuando dice en el verso 46,
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo de vosotros ha llegado? El argumento del señor Gilbert en su libro no encaja con lo que Pablo ha expuesto en todo el libro de Primera de Corintios cuando usa la partícula o el término acaso, o como aparece en otras versiones, con la frase o con la palabra que. Primera de Corintios 14 no es una cita que Pablo rechaza. Es una cita que él reafirma con lo que dice en el versículo 36.